Familia, Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa de Dios una noche más. Saludo a los que se conectan por Telegram y bienvenidos a todos. Antes de empezar con la palabra de hoy, y necesito personas que tengan Biblia para que me ayuden, pero antes de empezar con la palabra de hoy, yo quiero que usted tenga en cuenta dos cosas. Y primero, que no piense que esto es una noche cualquiera y que usted está aquí por casualidad o porque decidió venir. Y lo segundo, que no piense que la palabra de Dios que estamos leyendo es una palabra de otro sábado más. Le cuento antes de que ya me pusieron el tiempo. Bueno, que a mí me tocaba, algunos saben, me tocaba irme al trabajo fuera del país por unos días. Y el Señor preparó todo para que yo pudiera estar aquí hoy, y yo sé que no es porque yo sea bueno que estoy aquí, pero sino que por causa del amor de Dios hacia ustedes, todos nosotros estamos aquí. Eso lo preparó el Espíritu Santo. Y lo segundo que quiero que usted sepa es que la palabra de Dios no es una palabra más, y se lo digo porque esta palabra, Dios creó el mundo, el universo con la palabra. El sol existe porque se puso ahí con una orden de Dios. Y esa palabra es poder de Dios. Eso no es un libro cualquiera, es el poder de Dios, que tiene el poder de restaurar tu matrimonio, tu vida, tu casa, tu mente, tu salud, y te lleva a la salvación. Eso es poder de Dios. Así que recíbela hoy como poder de Dios en esta noche. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema que se llama discípulo o seguidor. Y quiero saber, ¿quiénes de ustedes piensan que son discípulos? A ver, levanten la mano. Lo de Telegram la pueden levantar y se ve la manito. Gilberto la ve. ¿Quiénes piensan que son discípulos? A ver, sin temor, no se preocupe. Bueno, ¿y quiénes piensan que son seguidores? Ok. Y hay gente que no son ni discípulos ni seguidores. ¿Y qué son? Bueno, vamos a empezar. Voy a repartir los versículos. A ver quién me ayuda. Levántenme la mano los cristianos que tengan su Biblia. Y quiero que me ayuden con esto. Uno va a tener a nivel Mateo 3:2. ¿Quién más tiene Biblia? Rosita, ¿verdad? Mateo 4:17. ¿Quién más? Jorge, tienes Hechos 2, del 37 al 42. Déjame ver, Bismara tiene Juan 17:3, Yani, Juan 8:31 al 32, no me acuerdo tu nombre, es Lucas 8, de 9 al 10, Liana, tienes Mateo 17, del 1 al 2, todavía me faltan algunos. ¿Quién más? Raquel, Juan 15:15, a ver, Karen, Lucas 14:26. Necesito que todo el mundo saque su Biblia digital. ¿Quién más me ayuda? A ver, Dedocracia. Ok. Magier, mi esposa, Génesis 29:31. Silverio, que no levantó la mano. Mateo 10:37. Consigue una Biblia prestada. A ver, ¿quién más por Dedocracia? Dinamaris, Lucas 14:27. Son pocos. A ver, ¿cómo es? Luz, ¿verdad? Dulce es 1 Pedro 2:23. Y el último, ¿quién se lo puedo dar? A la pastora Belkis. Es corto, Mateo 28, 16 al 20. Ya los repartí. Yo menciono el versículo y usted ya sabe quién lo tiene. Entonces vamos a ver la definición de un seguidor y la definición de un discípulo. El tema se llama discípulo o seguidor. Es un pequeño estudio, es pequeño. ¿Ok? Y usted y yo sabemos lo que significa ser un seguidor, ¿verdad? Porque estamos en tiempos donde hay muchos seguidores. Uno tiene la campanita del YouTube, tiene el follow de Instagram, el de Facebook, y todo el mundo sabe lo que es un seguidor. ¿Ok? Pero lo voy a definir. Un seguidor es una persona que sigue a alguien o a algo por 1000 razones. Porque le gusta un contenido, algunos hombres o mujeres porque le gusta cómo alguien se ve, lo pueden seguir.
le gusta lo que dice, le gusta cómo piensa, pero generalmente la persona sigue una imagen construida de alguien o de algo. Cuando uno sigue a una persona por Instagram, uno sigue o algún artista o algún actor, Satya no está, uno sigue una imagen construida de alguien. Los artistas lo toman y le dicen, bueno, necesito que te peines así, que te vistas así, y definen una imagen para que haga clic con nosotros. Y no seguimos necesariamente a alguien en la esencia de lo que la persona es, sino que seguimos lo que la persona proyecta que es, que muchas veces no tiene nada que ver con quién es en realidad. Eso es lo que es un seguidor. Un seguidor de Jesús es una persona que tiene información que le han dicho, que conoce la reputación de Jesús, le gusta la predicación de alguien, le gusta algo y decide seguir esa parte de Jesús. Pero no significa que lo conoce, ni que ha estado con él. Significa que lo sigue por esa razón. Eso es lo que es un seguidor, alguien que se atrae de algo, pero no tiene conocimiento de la esencia de lo que sigue, sino que solamente sigue lo que ve. Ese es el seguidor. Ahora, el discípulo, cuando uno define la palabra discípulo, y si podemos poner la definición acá en pantalla, cuando yo la busqué, yo solamente pensaba que un discípulo era un simple estudiante. Pero la Biblia, usted sabe que dice que Pedro y muchos de los discípulos dejaban todo y seguían a Jesús. Mateo dejó la mesa llena de dinero. Pedro dejó su esposa y sus hijos. Y yo digo, pero meros estudiantes, yo no dejé a mi familia para ser un estudiante. Y vamos a ver lo que dice la definición de la palabra discípulo en el griego. Dice aquí, la tengo aquí también. Dice, la palabra en original es matano o matetes, no sé cómo se pronuncia bien en griego, y significa aprender hechos claves o tener un conocimiento de los hechos, como cuando alguien aprende por la experiencia y a menudo con la implicación de cierta reflexión. Y más abajo dice, a fin de vivir en la voluntad de Dios. Pero lo interesante de la definición de discípulo es que dice que es una persona que aprende ¿qué? Que aprende hechos claves. No es alguien que recibe información de la boca de su maestro. Es alguien que al caminar con su maestro ve los hechos de su maestro, ve la forma de vida del maestro, el ejemplo del maestro y aprende hechos, no aprende solamente información. Usted va al colegio y le dan información, pero usted no sabe cómo vive ese profesor. Ahora, el discípulo tenía que dejarlo todo porque tenía que irse a vivir con el maestro para aprender de la vida del maestro, verlo de madrugada, cómo se levantaba, si hacía el devocional o no, cómo vivía. Y en ese caminar veía los hechos, los milagros que le seguían y todas esas cosas y aprendía de los hechos. Entonces la primera cualidad de un discípulo es que aprende de los hechos del maestro. ¿Ok? Ahora, todos nosotros, Dios nos ha llamado para ser discípulos. Y yo creo que un discípulo se forma de una forma sencilla. No es tan complejo. Dice la Biblia que las malas compañías, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. Eso está comprobado. Mi abuela decía, el que anda con cojo, al año cojea. Pero no cojea porque cojo, cojea porque de tanto caminar con el cojo aprendiste a caminar como él. ¿Me sigue? Entonces, cuando caminas con Jesús, sucede exactamente el mismo efecto, pero positivo. Cuando estás caminando con Él, terminas siendo como Él, de una forma natural. Por eso, hablar con Él, caminar con Él, seguirlo a Él a través de su palabra, en su estudio privado de la palabra y en la oración, sin forzarlo, te vas a parecer a Jesús. La gente te quiere decir, tiene que ser como Jesús y haz esto. Y no puede ser que un cristiano viva así. Y quieren forzar a Jesús. Y no pueden forzarte a ser como Jesús. Porque es algo que se produce naturalmente al estar con Él. El libro de Corintios dice, a cara descubierta,
somos transformados por el Espíritu de gloria en gloria. ¿Cómo? Estando con Él, en comunión con Él. Entonces no se trata de forzar a Jesús, ser como Jesús, sino de caminar con Él. Ahora, ¿por qué digo que todos fuimos llamados a ser discípulos? La Biblia dice en el libro de Mateo, id y haced, ¿qué? Discípulos a las naciones. Los apóstoles, los discípulos, fueron enviados a formar discípulos. Cuando usted ve una iglesia llena de gente, 10,000 personas, y en esa iglesia hay muchos seguidores y hay pocos discípulos, no es una iglesia que agrada a Dios. Porque Dios nunca ha querido estar lleno de seguidores alrededor. Y se lo voy a demostrar. Siempre ha querido que sean discípulos, no seguidores. Se inicia como seguidor, ni modo. Pero quiere discípulos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo 3, versículo 2. ¿Quién lo tiene? Dale. Perfecto, Mateo 4, 17. Perfecto. Hechos 2, 37 al 42. ¿Quién lo tiene? Jorge. Perfecto, hasta ahí está bien. Entonces, mire, se lo voy a poner en contexto. La primera predicación de Juan fue: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bautiza a Jesús, lo llevan al desierto, es tentado, vence a Satanás, y luego Jesús sale a predicar. Su primera predicación fue: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Pedro, luego que el Señor ya subió al cielo, ellos reciben poder, Espíritu Santo primero, luego poder del Espíritu Santo. Y luego Pedro sale a predicar, habla de todo lo que había pasado con Jesús, y cuando le dicen, ¿qué quiere que hagamos? Él dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente la misma predicación. ¿Qué significa eso? ¿Y qué tiene que ver eso con ser discípulo? Porque eso se le dice a todo el mundo. Bueno, la palabra arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, con un cambio de rumbo. Si miras para allá, mirar hacia el lado opuesto. Eso significa la palabra arrepentirse. No tiene que ver con que sientas culpa. No tiene que ver con el remordimiento. Tiene que ver con el deseo que tienes de cambiar algo, de reconocer de que algo está mal y quieres cambiar de rumbo. Eso es arrepentimiento. Entonces ellos predicaban arrepentidos y convertidos. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando llega a tu vida, produce un cambio de mentalidad. Y se lo voy a poner en ejemplo. Yo lo dije en el live el jueves. Cuando yo estaba en el colegio, 10, 12 años, fueron a llevar condones, preservativos, y enseñaban a las jóvenes y a los jóvenes a usar preservativo. A las mujeres cómo se les pone a los hombres y todo eso. Yo tenía 10 o 12 años. Eso no es nuevo. Y nos dijeron, cuídate de no tener una enfermedad que se te pueda pegar, usa preservativo. Y nos dieron licencia a todos 10, 12 años para ir a tener relaciones sexuales. Así fue donde yo estudié. Y nadie me enseñó qué sucedía espiritualmente en la sexualidad. Solamente me dijeron la parte física. Ni siquiera la emocional me dijeron. Pero cuando leo la palabra de Dios dice, ¿tu cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. Cuando lees esto, tú dices, yo pensaba que tenía que cuidarme del SIDA, pero hay algo más aquí que necesito tener en cuenta. Y Pablo
como siempre, dice, bien fuerte, que si te acuestas con una mujer que no es tu esposa, estás poniendo a Cristo con una prostituta. Dice la Biblia. Entonces yo digo, wow, pues no se puede, no se trata del preservativo, sino que hay un contenido espiritual. Pero cuando sigo profundizando, me doy cuenta de que los demonios y los espíritus se transfieren a través del acto sexual. Quiere decir que cuando el hombre va y se acuesta con una mujer y esa mujer ha tenido ya varios hombres o el hombre varias mujeres, todos los demonios que esa persona tiene se transfieren. Y si el hombre se acostó con 5 y usted se acostó solo con él, se acostó con 5. De ahí está la respuesta por qué María Magdalena tenía tantos demonios, porque era prostituta. Entonces cuando uno entiende eso, entonces la palabra produce en mí un cambio de mi mentalidad. Ya yo no veo las cosas como la veía. Y digo, necesito cambiar el rumbo. Necesito moverme de mi posición antigua. Y ellos dicen, arrepentidos y convertidos, eso lo produce la palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa? Ahora está el poder para que lo puedas hacer. Porque antes tenías solo la palabra, pero no el poder. Pero ahora tienes el poder porque Jesús estaba aquí y se fue y dejó el Espíritu. ¿Y qué tiene que ver eso con ser discípulo? Jorge lo leyó. Cuando ellos recibieron el bautismo, dice que se añadieron 3,000 y comenzaron a recibir formación en la iglesia. El objetivo de esa predicación es que la gente entienda que necesita cambiar, pero que también entienda que necesita caminar y seguir y aprender de Jesús. No solamente arrepentirte y te vas para la casa. Ese no era el propósito. Nunca lo fue. ¿Ok? Entonces vamos a seguir. Algunas personas piensan que arrepentirse, esa prédica solamente tiene que ver con salvación, pero la salvación está conectada al conocer a Jesús. Se conecta. La marca de la fe son las obras. Santiago lo explica. Puedes tener obras sin fe, pero no puedes tener fe sin obras. Porque si crees que el Señor es Dios y te dice, ve y predica y crees que Él es Dios, tú vas y predicas. Si voy donde Lenor y me dice, bébete una medicina y creo en Lenor, me bebo la medicina. Pero si no me la bebo, aunque fui donde Lenor, se entiende que no creo en Él, porque no tengo obras. ¿Me sigue? Ahora, ¿cuál es la marca de la salvación? El conocimiento, el hambre de Jesús. Juan 17:3, ¿quién lo tiene? Dale, Bismara. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Digo que si no conoces a Dios no eres salvo, no digo eso. Pero digo que si eres salvo, debe de haber un hambre en ti de conocer a Jesús. Igual que la fe te va a llevar a las obras. Esa es la marca. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de ser un discípulo que no tiene un seguidor? Hay beneficios. Lo suave primero y ahorita lo duro. ¿Quién tiene Juan 8, 31 al 32? A ver, ¿quién? Yani. Creo que está aquí en la pizarra, Yanis. En la pantalla, perdón. Este versículo está en la bandera. Creo que es uno de esos versículos más mal usados porque se saca del contexto. Y cuando usted lo saca del contexto, lo hace, le quita el propósito. Dice aquí que Jesús estaba predicando y mucha gente había creído en él. Y dice que les dijo a los judíos que habían creído. Había mucha gente, un número, 10,000. Creyeron 5,000. Él les dijo a los que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces imagínense que hay 10,000, creyeron 5,000 y él le dice, si permanecen en mi palabra, los que permanecen son 3,000.
Entonces, aunque el versículo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no es una promesa global. Es una promesa para discípulos. Ahí está. Si permanecen en mi palabra, ¿qué significa? Meditando en la palabra, leyendo la palabra en la vida privada, tratando con toda mi fuerza y la del Espíritu de andar en la palabra, eso es permanecer. Ahí eres discípulo. Entonces a ti, dice la Biblia, Dios te hace libre. Pero a los discípulos, no a los seguidores. Ahí está. Vamos a ver otra. Dice Lucas 8, del 9 al 10, ¿quién lo tiene? Dale. Lucas 8, del 9 al 10, Jesús acababa de predicar la parábola del sembrador. Usted sabe, cayó en espino, cayó en piedra, en tierra fértil. Puede leer el libro de Lucas 8 si no se la sabe. Ahora, nadie entendió la parábola, ni yo cuando la leí por primera vez. No la entendí, dije, ¿qué tiene que ver un pájaro y una semilla con esto? No entiendo. Luego los discípulos le dijeron, Señor, ¿qué quieres decir? Y él le dice, a ustedes, ¿a quién? A los discípulos. Ahí habían seguidores, pero no a ellos, sino a los discípulos. Dijo, les he permitido, les he dado entender estas parábolas, pero a ellos no, para que oyendo no escuchen, no entiendan, para que mirando no vean. Eso es el problema de ser un seguidor. Pero cuando eres un discípulo, Dios te va a entregar a ti la revelación de su palabra. Pero a ti, no a todo el mundo, sino al discípulo. Vamos a ver otros. Mateo 17, del 1 al 2. Liana. Entonces, en ese versículo, Mateo 17, del 1 al 2, habla de la transfiguración de Jesús. Que subieron al monte, no todos, sino tres discípulos, tres, ¿verdad? Santiago y Pedro y no sé quién más. Bueno, no me recuerdo quién fue, sé que fue Pedro siempre sobresale. Y Jacobo, Juan y Pedro, exacto. Subieron y ellos tuvieron el honor de ver al Jesús divino, a lo celestial, al eterno, al creador de todo, al principio y al fin, al del Apocalipsis. Dice la Biblia que su rostro brillaba como el sol, lo puede leer en Apocalipsis, su ropa era blanca y brillaba que no lo podían ver. Y escucharon la voz audible de Dios que habló con ellos en una nube. Luego de que usted tiene esa experiencia con Jesús, su vida no es igual, ni es igual la de los otros discípulos que no la han tenido. El ser un discípulo te da una experiencia con Jesús que te transforma y que no se le es dada a los seguidores. Pablo dice, la Biblia subió al cielo, fue llevado al cielo. Entonces, esas cosas, Dios las diseñó para usted, que está aquí, y para mí. Esas experiencias espirituales. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser discípulo? Vamos a entrar ahora en la parte que a usted le gusta. Lucas 14, 26. Hay un requisito, dale, Dina. Ahí hay un requisito, sencillito, facilito. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice, y no aborrece
a su padre, madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y yo me dice, wow, qué tremendo. Dios me llama a ser discípulo y me dice que aborrezca prácticamente a todo el mundo, incluyéndome a mí. Ahora, se oye fuerte. Vamos a ver Génesis 29:31, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Mi esposa. A ver. Le dieron micrófono y todo, ¿viste? 29:31. Y vio Jehová a Lea, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vio Jehová que Lea era menospreciada. En otra traducción dice que era aborrecida. Lea, ¿ok? Y vamos a ver qué dice Mateo 10:37. ¿Quién tiene Mateo 10:37? Silverio tiene su Biblia. A madre o padre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, mire, aquí Jesús demanda que usted y yo aborrezcamos a su esposa, a sus hijos y su vida, sus padres, todo. La Biblia dice que Jacob aborrecía a Lea. Y dice la Biblia que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso de la palabra aborrecer? Porque el detalle está con el idioma, es que la palabra se escribió en un idioma, en este caso fue el griego, pero las palabras con el tiempo cambian de significado. Y lo que significaba una palabra en la época de mi abuela, ya hoy quizás ni se usa. Y si se usa, a veces se usa con más suavidad, a veces ya no es una mala palabra, las palabras se adaptan en el uso, todo eso cambia. Ahora vamos a ver qué significa la palabra en el original. Creo que hay una foto por ahí que Gilberto la puede poner, a ver qué realmente era lo que quería decir Jesús con eso de aborrecer, para quitarle el peso de encima. Dice aquí, la palabra original es miseo, que se usó en el griego, y dice propiamente detestar. Todavía se siente mal. Pero entre paréntesis dice, sobre un criterio comparativo. Por lo tanto, denunciar, amar a alguien o algo menos que a alguien o algo. Renunciar a una opción a favor de otra. Entonces, lo que significa la palabra miseo es en un contexto comparativo. Y Jesús lo que está diciendo es, para ponérselo en el español dominicano de hoy en día, que tiene que amar menos a tu esposo, a tu familia, que a él. Y aún tu propia vida, estimarla menos que a él. Jesús está hablando de prioridades, no de desprecio, sino de prioridades. Por eso se dice que aborreció a Esaú. Quiere decir que amó más, tuvo más estima a Jacob, pero a los dos los amó. ¿Me va entendiendo? Raquel era más amada que Lea, pero también Lea era amada. Entonces Dios no te está diciendo que no ames a tu familia, pero te está diciendo, entiende que a mí debes amarme más. Ama a Dios sobre todas las cosas, eso es lo que dice ahí. Para ser discípulo, Jesús tiene que ser la prioridad en tu vida. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, y te quiero dar una imagen antes de pasar a la otra parte, de cómo saber quién es la prioridad. Porque a veces uno piensa que Jesús es la prioridad y quizás no es la prioridad. Y es sencillo. Yo tengo una tabla que una vez la compartí con Dina Maris, que yo pongo Dios, mi esposa y yo, que somos una sola carne, mis hijos, creo que está el trabajo, el ministerio y los otros. Entonces esa tabla funciona que de arriba a abajo es insustituible, pero de abajo a arriba se debe sustituir. ¿Cómo así? Los otros, ahí está mi mamá y los amigos. Si yo, por ejemplo, tengo algo ministerial, un compromiso ministerial, y mis amigos me llaman para una fiesta, ellos están en el último lugar. Yo debo dar la prioridad a lo que está arriba.
Pero si yo tengo algo mío personal y Dios requiere de mí, Él está en primer lugar. Entonces lo de arriba siempre reemplaza lo de abajo. Ahora, ¿cuál es su prioridad? Cuando te levantas, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Cuando tienes un problema, ¿con quién hablas? Cuando tienes una buena noticia que compartir, ¿con quién la compartes? En tu tribulación, vas a donde un amigo, donde un familiar, donde tu esposo o a donde Jesús. Cuando te va bien en el trabajo y tienes una super noticia, ¿se la dices a tus amigos? ¿Se la dices a tu esposa? ¿O primero se la dices a Jesús? ¿Quién es tu prioridad? Matrimonios que me escuchan. Si tienes una noticia importante que compartir, John C. Maxwell habla de eso en un libro de él, y primero la comparte con tus amigos y con tu mamita y con tu papito y con tu amiguito y de último con tu esposa, estás dando a entender que ella no es tu prioridad. Y cuando ella te dice, pero cuénteme, ya ni quieres contarlo, porque ya te cansaste de hablar eso. Porque no la llamaste a ella primero. Pero cuando estás en la dificultad, no hablas tampoco con ella. Hablas con cualquier persona menos con ella. Pero lo peor del caso es que eres discípulo, pero antes de hablar con ella, ni siquiera hablaste con Jesús. Que Él lo sabe y que todo lo ve, pero te quiere oír. Y más que oírte, te quiere hablar. Que ese es lo peor del caso, que por no hablar con Él, tampoco le estás oyendo a Él. Eso es lo trágico del asunto. Una vez hablaba con un pastor amigo mío y le dije que la amistad demanda intimidad y comunicación. La demanda. Dios una vez estaba planificando ahí en el cielo, en su ajedrez, destruir a Sodoma y a Gomorra. Y dijo, ¿cómo voy a hacer esto sin hablar, sin decírselo a Abraham? ¿Y por qué había que decírselo a Abraham? Porque era su amigo. Entonces no puedes tener un proyecto, algo importante que vas a hacer sin que tu amigo lo sepa. Entonces no apeles a la omnisciencia de Dios. Apela a la intimidad mejor. Porque Él quiere oírte, pero más que eso quiere hablarte. Entonces ser un discípulo es que aborrecer incluso tu vida es darle a Él la prioridad en todo. Y por último, el otro requisito, ya Dina lo leyó, Lucas 14:27. ¿Quién lo tiene? A ver, Karen. No se preocupe que aquí está pantalla. Exacto. El que no lleva su cruz, si alguno viene a mí y no, pues eso no es, ¿ok? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Cuando usted le mencionan eso de la cruz, necesito aquí una lluvia de ideas. ¿Qué te llega a la mente eso de llevar tu cruz? A ver, necesito respuestas. John. Llevar tu cruz es llevar la palabra de Dios. Leonor. ¿Dónde morirás? Ok, ¿quién más? Aquí hay discípulos, dígame lo que usted piensa. Rosita. Dejar placeres mundanos, pastor. Dejar todas las cosas y seguirlo a Él. Llevar el yugo de Jesucristo en la carne. Muy bien. Podemos casi hacer un libro. Entonces la palabra de Dios, cuando dice niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, la cruz, usted está muy bien. Muy bien. La gente piensa comúnmente que la cruz es llevar tu esposo al lado. Otros piensan que la cruz es tu esposa. Algunos piensan que tu cruz es tu escasez, la pobreza. Algunas personas piensan que tu cruz es la tribulación. Algunos piensan que es la prueba. El que anda en silla de ruedas dice, bueno hermano, esa fue la cruz que me tocó. Y uno relaciona la cruz como con todo lo que uno cree, como con una carga.
pesadas, y ciertamente eran bien pesadas. Pero como dijeron la mayoría de ustedes, no se refiere a eso, porque la cruz tenía un solo significado en el tiempo que Jesús predicó eso. Ahora no, ahora significa salvación, un altar donde fue sacrificado el cordero después de. Pero cuando él predicó la cruz, lo único que significaba, lo único, era muerte. Como dijo Lennon, como dijeron algunos, era muerte. El que usted veía caminando con una cruz era un muerto vivo. Eso era un muerto en cuestión de minutos. Y tú sabes por qué lo ponían a cargar la cruz. Aparte de que llevaba un mensaje público, era porque la mente de esa persona lo mataban antes de crucificarlo. ¿Me va entendiendo? Entonces Jesús lo que quiere, cuando dice que usted tome su cruz, lo que quiere es que mueras. Llambo en español, que mueras. Pablo decía, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Él. Pablo tomó su cruz, dijo, ya lo tengo todo por basura. Tomó su cruz, ya Pablo no era Pablo. Saulo no era Saulo, ahora era Pablo. Entonces Dios lo que quiere es que mueras para Él vivir en ti. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, te voy a decir una ventaja de estar muerto. El muerto no peca. El muerto no peca y el muerto tampoco tiene tentaciones. No tiene nada de eso porque está muertecito. Ahora, cuando tú tienes un área en la que eres tentado y un área en la que estás pecando, es el área en la que no has muerto. Eso está vivito. Está que te muerde. Eso es así de simple. Ahora, Jesús lo que quiere es que mueras para Él vivir su vida en ti. Eso significa tomar la cruz. ¿Y cuál es la ventaja de estar muerto? Primera de Pedro 2:23. Te voy a hablar de alguien que estuvo muerto mientras vivió. Alguien que estuvo muerto mientras vivió. Primera de Pedro 2:23. ¿Quién lo tiene? Es el penúltimo. A ver, ¿está aquí? No se duerman en los estudios. Yo sé que aquí hay hambre de Dios. Pablo amaneció, yo no voy a amanecer. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Ahí le habla de alguien que murió mientras estaba vivo. ¿Quién es? Jesús. Mientras le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Y dice la Biblia, sin hablar. Quiere decir que cuando eres discípulo y has muerto y has decidido que Él vive en ti, en el momento de la dificultad de tu vida, en el momento cuando vienen los celos a atacarte en tu vida de tu matrimonio, de tu relación, las inseguridades salen, pero aparte de eso viene el atropello a veces de la persona que más amas, la desconfianza, la mentira, la traición, del que menos lo esperas, pero es el que de más lo recibes. ¿Qué sucede cuando estás muerto? La Biblia dice que en ese momento es donde Cristo, donde es fortalecido, donde es formado el Hijo. Porque la Biblia dice que aunque no haya, dijo Bismara, Habacuc, aunque no haya aceite, aunque no haya vacas, aunque no haya nada, con todo y yo me gozaré. Entonces, para practicar ese versículo, ¿qué necesitas? Necesitas estar muerto y que no haya aceite y que no haya vacas, y necesitas escasez. Para amar a tu enemigo, ¿qué necesitas? Un enemigo. Entonces es importante y necesario tu enemigo. Es importante y necesario tu escasez. Pero es importante y necesario también que recibas el golpe de quien menos lo esperas. Muchas veces de tu pareja, de tu mejor amigo, es necesario, porque Dios quiere formar a Jesús en ti.
Y esa es la condición en la que Él se forma, experimentado en quebrantos. Y Él nace, ahí es donde te fortaleces. Y ahí es donde realmente pones a prueba si estás muerto o estás vivo para Él. Porque para los que aman a Dios, en el libro de Mateo 28, del 16 al 20, que lo tiene nuestra pastora Berkis. Esa es la pastora al micrófono, ¿qué pasó? Más rápido. Dele, pastora. Pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero que te pongas sobre tus pies. Vamos a orar. La palabra de Dios dice que en medio de esa circunstancia, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué era necesario que Jesús dijera todos los días? Si te digo, estoy contigo hasta el fin del mundo, se sobreentiende que estoy contigo todos los días. Pero cuando la palabra de Dios es tan específica, es porque te quiere decir que en esos días donde oras y entiendes que no hay respuesta, en esos días donde el dolor te nubla la mente y no piensas que mereces eso y no piensas que es de Dios y el dolor no te deja ver a Dios, no te deja ver a Jesús cerca de ti. La escasez tiene ese poder, la necesidad, la tristeza, el dolor tiene ese poder de debilitarte, de llevarte a la depresión, al llanto, al decir que Dios es bueno, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y tu alma se lo pregunta, porque David decía: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me llevas a tribulación? Aún he de adorarle. Y le decía él a su alma: alma mía, no olvides sus beneficios. En medio del golpe de estado de un hijo, en medio de la hija que te violaron, en medio de todo lo que vivió David, fue experimentado en quebrantos. No fue fácil ser el rey David. Y él decía: alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y Dios te dice en esa noche: yo estoy contigo todos los días, no en los días buenos, no en los días de abundancia, no solamente en los días donde crees y es fácil verme. Estoy cuando no me ves, estoy cuando no me sientes, estoy cuando tu fe se te gastó, estoy contigo todos los días. No hay una condicional. Aún en tu peor momento y en tu peor pecado, la Biblia no dice: estoy contigo cuando estás en santidad. La Biblia dice: yo estoy contigo todos los días. Y el Señor te dice hoy: yo descendí a lo más sucio de tu vida y te saqué. Porque no me importa ensuciarme por mis hijos. Porque no hay nada tan sucio que yo no pueda limpiarlo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Espíritu Santo, gracias, Señor, en esta noche por esta iglesia de discípulos.
Yo te pido, Espíritu Santo, que ellos hoy entiendan que son llamados a ser discípulos y que aunque igual que los 11 algunos dudaban, tú les dijiste: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Id y hacer discípulos, pero recuerda que estoy contigo. Levanta tus manos ahí donde estás, iglesia, y dale gracias a Dios. Si necesitas reconciliarte con Él, con su palabra, si tu Biblia hace tiempo que no la encuentras, que no la lees, el Señor te dice: no es difícil ser mi discípulo, es solamente seguirme, es solamente leer la palabra, es solamente hablar con Él, es solamente caminar con Él. Gracias, Espíritu Santo, por cada uno de ellos. Enciende ahora en el nombre de Jesús sus corazones. Déjalos, Señor, que entiendan que igual que le dijiste a Pedro, el demonio ha pedido zarandearte, Satanás, pero yo he orado para que tu fe no falte. El Señor tiene control de tu tribulación y la pasarás. Ciertamente el enemigo ha querido destruir esta casa, los matrimonios de esta casa, pero el Espíritu Santo dice: son míos y nadie me los puede quitar. El Espíritu Santo dice: son míos. Gracias, Señor, por tu bondad. Ayúdanos a ser como Pedro, que en medio de los latigazos te adoraba. Ayúdanos a ser como Pablo y Silas, que en medio de la cárcel y del dolor te alababan. Porque yo sé que has diseñado milagros, proezas, que así como la tierra tembló y se rompieron las cadenas, hay cosas grandes que van a pasar cuando en medio de la tribulación de tu vida comiences a alabar a Dios. Porque tu estima, tu valor no viene de una persona ni de este sistema, sino que viene del único que es fiel y verdadero y que te ama sobre todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.